Vamos entonces a meditar en la palabra del Señor ahí en Ageo capítulo 1 y vamos a leer desde el versículo 5, ya desde el versículo 5, y vamos a pedirle a la hermanita Noemí a ver si nos ayuda acá, ya, a ver si nos ayuda acá. Vamos a leer entonces desde el versículo 5. Ya, desde el versículo 5 vamos a leer la palabra del Señor. Desde 1, 5. Ya, vamos a ir leyendo. Entonces, yo voy a leer la Reina Valera 60 y la hermanita Noemí va a leer la NTV. Ya, yo leo un versículo y luego ella lee un versículo. Y así vamos avanzando del mismo capítulo. Ageo 1:5, del 5 vamos a leer al 15, ¿ya? Dice así: en el nombre del Señor Jesucristo. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Amén. Miren lo que le está pasando. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe jornal en saco roto. Han sembrado mucho pero cosechado poco. Comen pero no quedan satisfechos. Beben pero aún tienen sed. Se abrigan pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen, como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Mire, tremendo. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Nuevamente, meditad en vuestros caminos. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que está pasando. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo su fruto. Entonces se lee, sí, al 10. Vayan ahora a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. Esperaban cosechas abundantes, pero fueron pobres. Y cuando trajeron la cosecha a su casa, yo la hice desaparecer con un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, dice el Señor de los ejércitos celestiales, mientras ustedes se ocupan de construir sus elegantes casas. ¿Hasta ahí, no? Hasta el 10. Es por causa de ustedes que los cielos retienen el rocío y la tierra no produce cosechas. Tremendo, tremenda lectura de la palabra. Y llamé a la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como la había enviado Jehová su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel,
gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Yo mandé la sequía sobre sus campos y colinas, una sequía que destruirá el grano, el vino nuevo, el aceite de oliva y las demás cosechas. Una sequía que hará que ustedes y sus animales pasen hambre y arruinará todo aquello por lo que tanto han trabajado. Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesuá, hijo de Jehozadak, el sumo sacerdote, y todo el remanente del pueblo de Dios comenzaron a obedecer el mensaje del Señor su Dios. Cuando oyeron las palabras del profeta Ageo, a quien el Señor su Dios había enviado, el pueblo temió al Señor. Luego Ageo, el mensajero del Señor, dio al pueblo el siguiente mensaje del Señor: Yo estoy con ustedes, dice el Señor. Entonces el Señor despertó el entusiasmo de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y de Jesuá, hijo de Zadac, el sumo sacerdote, y de todo el remanente del pueblo. Comenzaron a trabajar en la casa de su Dios, el Señor de los ejércitos celestiales. El 21 de septiembre del segundo año del reino del rey Darío. Amén, amén, amén. Qué tremenda lectura la palabra del Señor. ¿Qué quiere comentar en primer término? Va a abrir la manita, ¿no? Y a ver qué le da al Señor. No, ya. Entonces. Ya. Gracias. Bueno, esta palabra igual deja harta enseñanza, y una de ellas es que el Señor le dice que mediten en sus caminos. Entonces, por lo que yo me recuerdo, que el Señor permitió que el pueblo de Israel saliera donde ellos estaban para volver a Jerusalén para restaurar el templo, ya que el templo estaba destruido. Entonces, ¿cuál era el propósito? O sea, esto corresponde por ahí por el año 500 antes de Cristo. Claro. Es decir, ya ellos habían pasado una buena cantidad de tiempo en el exilio, en el cautiverio, ¿ya? Entonces, se supone que muchos de ellos tendrían que haber aprendido, después de tanto tiempo haber estado deportados de Jerusalén a Babilonia, pero lamentablemente muchos de ellos, después de todos esos años, se acostumbraron en Babilonia. Entonces, en vez de haber tenido el deseo de volver rápidamente a Israel, muchos de ellos dijeron: no, ya estamos bien aquí, estamos haciendo negocio en Babilonia. Es cierto que el imperio babilónico fue derrotado, pero ahora está el imperio medo-persa, y más encima Darío, o sea, Ciro y luego Darío nos trata súper bien, podemos hacer negocio, empresa, así que vuelvan los que quieran volver y nosotros seguimos haciendo plata. ¿Ya? Entonces, ocurrió lamentablemente que la gran mayoría del pueblo no aprendió con el castigo del Señor. ¿Ya? Eso es, digamos, que el centro del primer punto, porque llega un momento que en vez de que retornaran todos, o por lo menos la inmensa mayoría, una facción pequeña quiere volver a lo de Dios, volver a construir, volver a Jerusalén. Y la inmensa mayoría quiso quedarse en Babilonia haciendo plata, haciendo recursos. ¿Por qué? Porque estaban prósperos. Y de hecho, muchos de los que habían vuelto a Israel, volvieron a Israel
Pero en vez de preocuparse de restaurar el templo de Dios, se pusieron a construir sus propias casas. Y comenzaron a pasar los días, las semanas, los meses, porque esto es lo que yo pensaba, de que el Señor de repente nos deja un tiempo para que nosotros, por el Espíritu, reaccionemos. Pero pasan los días, las semanas, los meses. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Señor? Levantar a un profeta, en este caso un predicador, amonestarte, y la persona, en vez de ser dócil, se enoja. Se enoja. Entonces estamos, digamos, en este escenario, como bien comentaba la media Francesca, de un momento muy en particular, que era restaurar el templo de Dios. O sea, la prioridad era retornar a Jerusalén, y antes de restaurar la ciudad, ellos tenían que restaurar el templo. Antes de restaurar sus propias casas, tenían que restaurar el templo que había sido derribado. Y es lo que sucede, digamos, hasta el día de hoy. Que la gente, en vez de dedicarse a lo de Dios, se dedican a lo de ellos. Claro, entonces, igual en los versículos anteriores habla, pues dice, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas. Claro. Y esta casa está desierta. Imagínate. Y de hecho antes dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Y se supone que ellos habían regresado para eso. Claro, entonces, bueno, yo una vez leía un comentario, pero no sé si será tan así, pero hablaba de que en ese tiempo igual habían como pueblos que lo estaban como amenazando a ellos. ¿Ya? Algo así. Entonces como que ellos se preocupan, según lo que escuchaba, lo que leía yo, que era que como a causa de eso ellos como que empezaron a hacer cosas para su casa y no construir el pueblo, y no reconstruir el templo. Claro. Pero no, de hecho habían enemigos que se estaban oponiendo a la reconstrucción del templo. Es así. El problema es que cuando hay una oposición, eso como que no es un justificativo. Claro, no es un justificativo para que la persona diga, ya, entonces yo no hago más lo de Dios. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, lo que hablamos, digamos, en estos días que ha traído el Espíritu Santo, de que hay una mala concepción, sobre todo en el pentecostalismo, que cree que cuando algo es de Dios, todo se abre así. Claro. Todas las puertas están así abiertas y todo sale expedito y llega toda la bendición de inmediato. Y la gente dice, esto es de Dios. Y cuando hay oposición, dice, no es de Dios. Y eso no es así, porque aquí se estaba edificando el templo de Dios. ¿Y qué es lo que hubo aquí? Oposición. A tal punto fue la oposición que, ¿cuántos años creen ustedes que se detuvo la reconstrucción del templo? Ellos habían puesto los cimientos, los fundamentos para edificar, y comenzó a levantarse la oposición y se detuvo la reconstrucción. Pero la oposición no tenía por qué detener por tanto tiempo la reconstrucción, sino que, digamos que en algún momento ellos tenían que sobreponerse a esa oposición y seguir con lo de Dios. Claro, esa es la obra de Dios. Pero ¿saben cuántos años se detuvo la reconstrucción? 14 años. 14 años. Y yo pensaba en esto. ¿Creen ustedes que si ellos hubiesen estado haciendo un portón en su casa, un segundo piso de su casa, al tener oposición, ellos iban a dejar esa construcción de sus propias casas botada 14 años? No. Nunca, pues hermano. Hacer lo primero de ellos. Si de repente nosotros mismos, ustedes en su casa han tratado de hacer alguna ampliación, algo, y todo resulta así de fácil. No, pues de repente falta plata, de repente el maestro no es tan honesto, de repente, no sé, alguien se enfermó y no se puede seguir. Ya, pero ahí, en ese caso, no se puede seguir para siempre, por muchos años, o uno dice, no, esto es por un corto tiempo. ¿Cierto? Y apenas uno pueda, ¡pum!, continúa, ¿no?, la reconstrucción. Pero ellos dijeron, ¡ay, hay oposición! Yo me dedico a lo mío. Claro, y de hecho eso yo pensaba, pues de que como... Qué tremendo. Claro, porque ellos, ¿por qué no vieron esa oposición para hacer algo para ellos?
No, pues iban a seguir. Claro, porque ellos cambiaron de decisión, claro, vieron la oposición y dejaron de reconstruir el templo, pero ellos siguieron con sus cosas. Claro. Por algo acá dice que el pueblo decía, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Pero ¿por qué? Y de hecho dice, es para vosotros, aquí el Señor le dice, es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta. Entonces también el Señor le hacía esa pregunta, o sea, es tiempo para usted adornar su casa, pero la casa del Señor que esté desierta y no esté reconstruida. Claro. Entonces eso también era uno de los reclamos, o sea, no sé si la palabra correcta será, pero... No, un reclamo, una protesta de Dios, claro, claro. contra ellos. Porque decía ya, usted adorna su casa porque parece que artesonada es como adornadas, parece. A ver, Génesis, busca ahí artesonar. Y la casa del Señor estaba vacía, desierta. Entonces, ellos estaban poniendo su prioridad no como correspondía. Claro. O sea, Claro, que es más o menos lo que pasa con nuestras propias vidas. claro. Porque en nuestras propias vidas, nosotros, ¿qué es lo que preferimos en muchas ocasiones? Darle prioridad a nuestros proyectos, a nuestros sueños, a nuestros anhelos, la ampliación de nuestra propia casa, edificar, no sé, por ejemplo, nuestro proyecto de estudiar, un emprendimiento. Y lo de Dios, somos capaces incluso de abandonarlo 14 años. Y no nos incomoda, estoy hablando en general. Uno dice, oye, pero el hermano, ¿cómo en un año, en 2 años no va a reaccionar, no va a querer buscar de Dios, no se va a poner las pilas, no se va a comprometer con lo de Dios en tantos años? Y ahí uno también dice, no, es que lo que pasa es que en realidad para la persona no es prioridad lo de Dios. Entonces el problema de ellos es que no era prioridad lo de Dios. Claro, y se olvidaron con qué propósito Dios lo había hecho volver. Claro. Ese es el tema, porque si Dios le hubiera dicho ya vuelvan para que reconstruyan sus casas primero, Claro. y después el templo, ya hubiera estado bien. Pero el Señor le dio prioridad primero a lo otro, a lo de Dios, primero que a lo de ellos. Claro. Entonces yo creo Y que ojo, se olvidaron de- en ningún momento Dios le dijo, no se preocupen de lo de ustedes. No, Porque Dios no estaba molesto con que ellos construyeran sus casas, claro. sino que no tenían que dejar lo esencial, que era como el problema que tenían los fariseos, que diezmaban, que hacían cosas correctas. El diezmo es algo bíblico, pero ellos habían dejado lo primordial. ¿Qué era lo primordial? ¿Se acuerdan, no? ¿Se acuerdan, no, del texto? Que cuando el Señor le dijo, es necesario hacer esto sin dejar de hacer lo otro. Que era, por ejemplo, preocuparse de la gente, hacer misericordia. En ningún momento Dios dice, eso no y esto sí, sino que en un orden, en el correcto orden, dándole las prioridades a lo que realmente es prioridad. ¿Es verdad que no se crea? Sí, Dice que una decoración especialmente para los ya, una decoración especialmente para los techos. Claro que ellos se estaban preocupando, que no se les fuera a llover, que no se les fuera a filtrar, que no se les metiera el viento, bien preocupados de su casa. ¿Cómo? Sí, Claro, entonces acá uno ve que como el Señor sabía, o sea, ellos tenían que saber cuál era la prioridad. claro. Y el Señor usó a Jehová. Claro, entonces esa palabra tenemos que destacar para aquellos que en algún momento vayan a escuchar esta predicación, este audio. Nosotros tenemos que aprender a priorizar en toda nuestra vida, en el día a día. Nosotros tenemos que aprender a priorizar. Amén. Por ejemplo, nosotros estábamos viendo con Francesca una novela mexicana que trata básicamente de los mexicanos que quieren cruzar la frontera de México a Estados Unidos. Ya, entonces la serial trata de cómo hay gente que
al perseguir ese sueño de tener una mejor vida, de ser ciudadano norteamericano, de conseguir lo que comúnmente se llama el sueño americano, lo que no consideran es el costo. Y el costo, el precio, es, en términos generales, abandonar a la familia. Digamos, es el centro, digamos, de esa novela, y es bien interesante porque muestran cómo cruzan la frontera, cómo de repente hay tráfico de personas que los meten de manera ilegal a los Estados Unidos, allá no tienen acceso a nada, y si los pillan, los deportan, los mandan de nuevo al país. O sea, es una vida realmente muy complicada. Pero el punto es que ellos tampoco, digamos, lo que trata de representar esa novela, tampoco priorizan, tampoco evalúan lo que implica tomar decisiones a ese nivel. Nos sacan la cuenta lo que se pierde. Entonces, en el caso, por ejemplo, yendo al texto de la palabra, estos israelitas no estaban dimensionando las consecuencias del actuar de ellos. ¿Ya? ¿Cuál era la consecuencia? Que al abandonar la prioridad que era reconstruir la casa de Dios, los únicos que se estaban dañando eran ellos mismos. ¿Por qué? Porque Dios iba a cerrar la bendición del cielo. Amén, sí, porque de hecho después dice, sembráis mucho y recogéis poco. Claro. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Entonces las consecuencias para ellos eran totalmente, porque ¿qué es lo lógico? Que si uno siembra mucho, es cosechar harto. Claro. O cuando uno come es para quedar satisfecho. O sea, pero aquí estaba pasando lo contrario. Claro, porque si tú estás sembrando harto, es porque tenía harta semilla. Claro. ¿Me entiendes? Y cualquier agricultor sabe que si siembra tanto semilla, Claro. le va a dar tanto. O sea, tiene un cálculo, puede hacer una proyección. Entonces, si uno siembra poco, o sea, uno tiene que tener claro que, por ejemplo, el que sembró poco tomate no va a cosechar 10 camionadas de tomate. Sabe que hace poquito. Pero es diferente cuando tú tienes harta semilla y sembras harto, y tú como agricultor, tú comencé a sacar la cuenta. Entonces, por hectárea voy a sacar tantas camionadas. Un día yo hablaba con un agricultor de sandía, entonces yo le dije, don Iván, pero a esta hectárea, ¿cuántas camionadas le hace? 4 camionadas por hectárea. Bueno. Y él tenía para ese tiempo 8 hectáreas sembradas. O sea, ahí tenía por parte baja 30 camionadas. 30 camionadas, o sea, camiones grandes, de 20.000 kilos. Y yo le dije, oye, qué buena, don Iván. Entonces, él tenía 8 hectáreas. Tenía la semilla para esas 8 hectáreas. Él se proyectaba 4 camionadas por hectárea, o sea, serían 32 camionadas. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que le ha pasado cuando él, por ejemplo, luego de haber hecho todo ese trabajo, porque es todo un trabajo, ¿cierto? Preparar la tierra, tirar la semilla, cuidarla, abonarla, etcétera, regarla, y después darse cuenta que de repente vino una helada, cuando ya la mata estaba fuerte, cuando ya estaba dando sandía, y cae una helada, ¡pum!, y se cae, porque así se le llama, se cae el sandial y pierden literalmente todo. Entonces, cuando tú trabajaste, cuando tú sembraste, cuando tú ya te proyectaste más o menos cuánto ibas a sacar en cantidad, y realmente te das cuenta que perdiste todo, más o menos era lo que le estaba pasando en la realidad. Ellos se proyectaban, le iba a ir aquí, digamos, en esta área, en esta otra área le iba a ir espectacular, y de repente se dan cuenta que todo se le iba por entre medio de los dedos. ¿Pero por qué? Habían dejado lo de Dios. ¡Qué tremendo! Claro, entonces, y yo creo que todo eso, bueno, obviamente el Señor lo está provocando, porque dice como que el Señor mandó eso. De hecho, el verso 11 dice, y llamé la sequía. La versión que leía la hermanita Noemí. ¿Cómo? Que
Voy a leer la NTV. Voy a leer Ageo, entonces. Voy a leer este texto en la versión de la NTV. Ageo era Ageo 1.11. Acá está, Ageo 1.11. Dice NTV, que significa Nueva Traducción Viviente. Dice acá la Reina Valera: y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, imagínense, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Y la NTV dice, en el nombre del Señor Jesucristo, yo mandé la sequía. ¿Ve? Como dice, yo mandé la sequía. Amén. Yo mandé la sequía sobre sus campos, sobre sus campos y colinas. Una sequía que destruirá el grano, el vino nuevo, el aceite de oliva y los demás, y las demás cosechas. Una sequía que hará que ustedes y sus animales pasen hambre y arruinará todo aquello por lo que tanto han trabajado. ¡Qué tremendo! Y arruinará todo aquello por lo que tanto han trabajado. Tremendo. Claro, yo pensaba en eso, de que como el Señor mandó ese juicio, pero también para que ellos reaccionaran. Claro. Para que ellos se dieran cuenta de cosas como lo que decíamos nosotros, era lógico que si sembraban mucho, tendrían que haber cosechado mucho. Entonces, yo veo que acá que el Señor los hizo, los quería hacer reaccionar de alguna forma. Los quería hacer reaccionar y por eso le dice, meditad bien sobre vuestros caminos. Claro. Entonces el Señor le estaba diciendo que ellos pensaran, que meditaran qué no estaban haciendo bien. Entonces el Señor le estaba dando una oportunidad. Claro, buen punto, porque, por ejemplo, si usted trabaja harto, si usted, digamos, hace un esfuerzo en hacer un emprendimiento, si usted se propone el sembrar tal producto y después usted se da cuenta que perdió todo, no creo que alguien vaya a decir, da lo mismo, perdí 2 millones, da lo mismo, 2 millones no es nada. No, uno dice, todo lo que invertí. Nos falta el que se pone a llorar. Yo sé que a usted nunca le ha pasado. La raya, hoy, pero ¿cómo? Todo el trabajo que hice. Hoy, qué tremendo, hermano. Perder todo. Pero uno, ¿qué es lo que va a hacer? Si uno hace un gran trabajo y después lo pierde todo. ¿Qué es lo que tiene que venir posterior al ver que uno no ganó nada? Pensar, ¿qué pasó? ¿Qué hice mal? ¿En qué parte fallé? Invertí mal en esto, invertí mal en esto otro. Tal vez no debí de haber comprado este producto. O sea, hay una evaluación. El tema es que ellos, en su carnalidad, nunca llegaron a el meollo del asunto. ¿Cuál era el meollo del asunto? ¿Cuál era el factor por el cual ellos se habían arruinado? No era que habían comprado malas semillas, no era que habían trabajado pocas horas, sino que la razón primordial era que habían dejado lo de Dios. Qué tremendo, hermano. Entonces yo pensaba en esto, hermano, en cómo hay tantas personas que no hacen una buena evaluación y se le está, por ejemplo, como que fueran como en una barca y realmente se dan cuenta que hay un hoyo en la barca y se le está metiendo el agua, se están como hundiendo y nunca se dan cuenta por dónde se está metiendo el agua, nunca se dan cuenta y tratan de ver por aquí, por acá. Algunos dicen ya hay que comenzar a deshacernos de las cosas y no se dan cuenta que había que tapar el hoyo. Entonces, hay muchas personas que espiritualmente están mal, no buscan de Dios, pero a la vez no les duele, no les molesta no buscar. Pero no se dan cuenta que todo su trabajo, que pueden ganar en algún área, no le fructifica, no se le ven los recursos. Trabajan.
generan recursos, trabajan 20 horas diarias y todavía no consiguen nada. ¿Por qué? Si trabajan harto, no son flojos, no son, como decimos en el lenguaje chileno, gatos de chalet, no son buenos para sacar la vuelta, se esfuerzan. ¿Y por qué no hay cosas materializadas? ¿Por qué? Porque se trabajó ignorando a Dios. Se trabajó dejando de lado a Dios. Entonces, nosotros, cuando no ponemos a Dios por prioridad, eso va a repercutir en lo que está enseñando la palabra. Va a repercutir incluso en nuestra economía. Va a repercutir incluso, por ejemplo, en nuestros activos. Por ejemplo, no sé, un vehículo, una casa, una propiedad. Se va a deteriorar eso. Entonces, cuando una persona dice, por ejemplo, le decimos, hermano, vaya a la iglesia, busque de Dios. Hermano, busque del Señor, hermano, predique, hermano, comprométase con el estudio bíblico, con la oración. Y la persona ignora eso, lo que está haciendo en realidad le está diciendo a Dios, ciérrame las puertas de los cielos. Ciérramela. Cuando ignora la invitación a buscar de Dios, cuando la persona dice no puedo, no tengo tiempo, me falta la fuerza, no doy más, lo que está diciendo implícitamente en eso, Señor, ciérreme las ventanas. Entonces, ¿el problema de estos judíos era la flojera? No. ¿Eran que eran zánganos? No, porque eran gente esforzada. El tema es que no tenían por prioridad lo de Dios. Amén. Bueno, y una vez leí esta palabra meditar y es como que pensaran, que empezaran a pensar qué estaban haciendo mal. Entonces el llamado del Señor era eso es para ellos. Claro. Usó a Ageo para decir, oye, pero piensa, medita un momento, y le dice 2 veces, me parece, y le dice medita bien y bien, no dice solamente medita bien, Claro. sobre vuestros caminos. Entonces yo creo que en alguna medida nosotros de repente fallamos en varias partes, en varias cosas. O sea, debemos pedir al Señor que también uno piense en eso, en qué estamos fallando en a Dios. Por eso el Señor nos está dando esta palabra de advertencia. Que pensemos, porque que meditemos un momento, porque no es solamente un pensar, sino que meditar es darle vuelta al asunto, estar ahí reiteradamente, Señor, ¿en qué te he fallado? Señor, ¿qué he hecho mal? Entonces, ese era el llamado de Dios para el pueblo de Israel. Y que como después, ya en el versículo 12, dice la palabra del Señor que dice que escucharon la voz de Dios. De ahí es donde vino la bendición de Dios, porque ellos escucharon la voz de Dios. Porque dice, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el pueblo, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios. Y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces la bendición de ellos fue escuchar la voz de Dios. Porque quizás cuánto tiempo pasó que no escucharon la voz de Dios, y por eso les fue así como les fue. Claro. Pero después dice que ellos escucharon la voz de Dios, la escucharon, y el Señor después le dice, yo estoy con vosotros, dice Jehová. O sea, el amor de Dios, pero tremendo. Claro, porque si uno hubiese actuado, digamos, de manera como... O sea, perdón, si uno hubiese estado en el lugar del Señor, uno lo hubiese abandonado. Si uno hubiera estado en el lugar del Señor, uno hubiera dicho, ya que no quieren buscar, los dejo. Pero el Señor no, sino que le dice por la palabra que igual estaba con Yo él. estoy con vosotros, Oye, dice Jehová. el Señor es tan bondadoso, realmente una maravilla. Entonces, porque yo creo que si el Señor lo hubiera abandonado, quizás ni siquiera lo hubiera hecho pasar por todo eso, si todo lo hizo para que ellos reaccionaran. Claro. Para que ellos reaccionaran. Y después dice, y despertó Jehová el espíritu, bueno, y ahí de todas las personas, Dios despertó
ese espíritu en ellos. Pero ¿por qué fue? Porque ellos escucharon la voz de Dios. Entonces, si uno escucha la voz de Dios, Dios va a provocar algo en nosotros. Si nosotros escuchamos la voz de Dios, Dios va a despertar ese espíritu en nosotros, de servir a Dios. Porque después de hecho dice, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Entonces, bueno, yo pensaba en esto de que el Señor nos ayude y que despierte ese sentir en nosotros, que el Señor despierte ese espíritu para servir a Dios. Claro. Porque Claro, obviamente... porque, por ejemplo, vemos acá en el texto, y no es que Zorobabel por razonamiento dijo, no, hay que buscar de Dios, porque debido a que no hemos descuidado de Dios, debido al análisis, a la reflexión que he hecho, junto al profeta Ageo, junto al pueblo, llegamos a la conclusión que estamos en esta situación porque dejamos de buscar a Dios como prioridad, porque abandonamos la reconstrucción del templo, no, sino que hubo una reflexión, obvio, pero guiada por el Espíritu Santo, guiada por Dios. Entonces, ¿quién provocó el despertar espiritual? Dios mismo. Ya, entonces, nosotros tenemos que pedirle al Espíritu de Dios que provoque ese despertar en nosotros, que nos haga ver más allá, que nos permita ver, evaluar desde su mirada, despertar. Y obviamente que este despertar no implica que una persona está durmiendo físicamente, está refiriéndose a algo espiritual, despertar espiritualmente. O sea, ¿qué es lo que indica? Que antes de esta hora que hizo el Espíritu de Dios en ellos ¿cómo estaban? Durmiendo espiritualmente. Imagínense, habían regresado a Jerusalén, estaban reconstruyendo las casas y en un momento se durmieron espiritualmente. Entonces, mucha gente está en la iglesia y están durmiendo espiritualmente, aunque incluso muchos de ellos pueden ir hasta de manera ocasional a un culto. Entonces, es por eso que nosotros tenemos que depender siempre del Espíritu de Dios. Despiérteme espiritualmente, coloque en mí el deseo de orar, coloque en mí el deseo de buscarle, de consagrarme. Espíritu Santo, o sea, es una obra que hace Él. Por eso que también en mi iglesia nosotros nos consideramos plenamente pentecostales. Nosotros dependemos del Espíritu de Dios. Por más que, digamos, el Señor en su bondad nos ha ido preparando, capacitando, ha colocado en nosotros el deseo de estudiar, de leer, de profundizar, pero no dejamos de depender del Espíritu de Dios. O sea, este avivamiento espiritual de comenzar a priorizar correctamente, ¿quién lo provocó? Dios. Ya, ¿y quién va a provocar en nosotros ese despertar? Dios. ¿Quién puede despertar esta propia congregación? Dios. ¿Quién puede despertar cualquier congregación? Dios. Entonces, ¿cuál debe ser nuestro anhelo? Señor, despiérteme espiritualmente. Señor, despierte espiritualmente a la hermana, que venga esa carga sobre ese hermano, que lo podamos ver, desear lo de Dios, que desee lo de Dios, porque yo pensaba en esto, de que aquí despertar también implica el desear hacer la voluntad de Dios. Eso implica el despertar. Porque hay gente que también puede interpretar el despertar como simplemente, por ejemplo, tener una manifestación, que es una maravilla, hablar en lengua, alzar el espíritu, quebrantarse, pero eso es parte. Pero el centro es que en ese despertar uno quiera hacer la voluntad de Dios. Gloria al Señor, sí. Y bueno, sobre todo escuchar la voz de Dios, porque hay personas que quieren que el Señor despierte el espíritu, pero sin escuchar la voz de Dios. Claro, sin la palabra. Sin la palabra. Entonces, ¿cuál fue el primer paso de que ellos escucharon la voz de Dios? Porque dice, yo Zorobabel, hijo de Selatiel, y también todo el pueblo, Josué también escuchó, y dice, y la voz de Jehová su Dios. Claro, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo.
como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces, escuchar la voz de Dios también el primer paso para que el Señor también despierte eso en nosotros, escuchar la voz del Señor. Amén. Así que vamos a estar culminando esta reflexión, ya el tiempo ha pasado y nos vamos a quedar con este pensamiento bíblico, vamos a estudiarlo más, a reflexionarlo más. Amén. Y le vamos a pedir al Espíritu de Dios que nos despierta a nosotros de manera individual. Amén. Y también de manera o de modo congregacional. Que el Señor nos mueva a orar con más profundidad, con más ahínco, buscando que Dios haga obras sobrenaturales. Lo primero es buscar hacer su voluntad. ¿Cuál es el deseo de Dios para nosotros? ¿Cuál es el deseo de Dios para ellos? Reconstruir el templo. Ya Dios tiene un plan por nosotros y nosotros tenemos que hacer esa voluntad de Él. Y, por ejemplo, la Biblia dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Cuál es el deseo de Dios? De que comencemos a leer la Escritura y de que Dios nos ayude, porque yo creo que nadie podría decir, uy, yo leo un texto y es tan fácil practicarlo. No, pues uno lee el texto y uno, ¿qué es lo que dice? Que es difícil humanamente, perdonar, orar por los que te persiguen, que si te pegan en un lado, poner la otra mejilla, porque a uno le pegan acá y uno, ¿qué es lo que hace? Rápido se lo devuelve. Cuesta, por la naturaleza caída de nosotros. Entonces, ¿quién puede ayudarnos a hacer la voluntad de Dios? El Espíritu Santo. Así que vamos a hablar al Señor. Padre, le queremos dar gracias por esta hermosa palabra que usted nos ha bendecido, con la cual usted nos ha bendecido en esta noche. Padre mío, estamos distantes, muy distantes de poder aplicar, Padre mío, constantemente esta palabra, pero sabemos que el Espíritu de Dios nos ha hablado porque quiere colocar en nosotros esa carga, ese deseo, ese anhelo de hacer la voluntad de Dios. Padre mío, ayúdenos a no descuidar su casa, a no descuidar la casa de oración, a no descuidar este local, Padre mío, que ha sido dedicado a usted, mi Señor. Y a su vez, Padre mío, ayúdenos a no descuidar nuestra vida espiritual, a no descuidar nuestro propio templo espiritual, a no descuidar nuestra vida, mi Señor eterno, interior. Padre mío, ayúdanos, mi Señor, a no convertir nuestro propio templo en un templo de ruina espiritual, porque hay muchas personas que personalmente están arruinados porque han descuidado su comunión con Dios. Padre mío, llévese todo aquello, Padre mío, que esté contaminando nuestro templo personal, nuestra vida. Llévese de nosotros todos aquellos sentimientos negativos, aquellos sentimientos, Padre mío, que nos corrompen, que nos dañan, mi Señor eterno. Y en lugar de aquello coloque los afectos, los anhelos, los sentimientos, los frutos del Espíritu Santo en nosotros. Coloque lo del Espíritu de Dios en nosotros. Muchas gracias por esta palabra que nos ilumina. Ahora le pedimos que el Espíritu de Dios coloque en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Muchas gracias, mi Dios, por esta su palabra. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.